Son 10 y 12. Vos sabés que estuvimos casi toda la semana afuera. Volvimos ayer, sábado. Bueno, no somos el mejor programa de televisión del mundo. Somos uno de los 3, nada más. Competíamos con Canadá, China y Bulgaria, uno de los 4. Y nosotros, en el Emmy Internacional, que dieron el martes en Nueva York, nos cagó Canadá. Bueno, nada, fuera de eso, estuvimos toda la semana afuera, cosa que a veces viene bien como para ver esto un poco desde otro lugar. Y todo lo que nos llegaba todo el tiempo desde Argentina era la pregunta de qué le pasa a Cristina. Yo digo, ¿qué pasó con Cristina? Porque Cristina dijo que la habían querido matar, se victimizó, se rodeó esta semana más que nunca de solo la gente que quiere escucharla a ella, echó al presidente del Banco Central, echa al que piensa distinto. Veamos juntos algo que yo vi desde afuera, pero que quiero charlarlo ahora acá adentro, que es qué pasó esta semana. Un compilado de Cristina, de prensa internacional hablando de Argentina y de algunas opiniones. Míralo. Si me pasa algo, que nadie mire hacia el oriente, miren hacia el norte. Hacia el norte, hacia el norte. A lo mejor tal vez decidan tomarme presa la próxima vez que vaya a Nueva York. Decidan tomarme presa. Todo esto tampoco puede pensarse que es un movimiento aislado de un juez senil. Sería una estupidez de parte nuestra, una ingenuidad. Yo no soy ingenua ni estúpida. Es una articulación destinada precisamente a eso, a provocarme, a hacerme enojar. Yo les pido que cambien la consigna, que en lugar de que si la tocan a Cristina, digan que si la tocan a la Argentina, porque lo que están tocando es Argentina. Que miren hacia el norte. Entonces que vos juntás una característica que muy pocos periodistas buenos juntan, que es que aparte sos médico. Y yo te quiero preguntar a vos, que sos las dos cosas, periodista y médico. Sí, además médico neurólogo encima. Y ¿no? Médico neurólogo encima. ¿Qué le pasa a Cristina? Bueno, primero que está enojada y segundo que en estos días ha emergido con esta furia lo que contigo hablamos hace un año y generó tanto revuelo, ¿no? Yo mismo también lo generaba, que es el síndrome de Ubris, esta enfermedad del poder, ¿no es cierto?, que altera fuertemente las conductas de las personas y que la terminan de dar esa idea de que todo el mundo está complotando contra ella, que siempre el poder genera esta idea de conspiración y demás, pero que en el caso de Cristina tiene una característica de personalidad egocéntrica, lindante con el narcisismo, muy relevante y que ella además se encarga de exponer. Quiero decir que eso acentúa eso. Por supuesto. ¿Vos pensás que esto que ella ve, que es que todos la atacan, no es algo deliberado, sino que es algo que ella no puede manejar? No, efectivamente, es una condición que produce en su conducta este mal del poder, que tiene entre 4 o 5 características para que veas, porque yo cuando lo marco digo, bueno, ¿de qué estamos hablando? Porque si no vos decís, bueno, se te ocurrió a vos y qué es. ¿No? Este mal que hoy se debate mucho y que genera mucho debate en cuanto a lo que el poder representa, se caracteriza porque la persona cree que ella es la única que sabe todo. Cree que la realidad es como ella cree que es. Cree que todos los demás, el pensamiento de los demás, no cuentan, ¿no es cierto? Y cree que todos los demás son los enemigos y que ella está en el centro del presente y de la historia. Decime vos si estas conductas no son compatibles con lo que fácilmente, esto no se diagnostica, si querés decir, en el gabinete médico, fácilmente emana de las conductas de Cristina, con un detalle importante para marcar. Después de la operación del año pasado, se cumple un año, mañana se cumple un año, justo, del hematoma subdural, justo el 5 de octubre. La presidenta, después de esa operación, que afortunadamente salió muy bien, vos sabés que cuando una persona se somete a una extracción de un hematoma subdural, queda durante un tiempo con tratamiento anticonvulsivante.
Esto se hace para evitar, porque obviamente la operación y el hematoma pueden actuar como irritantes de la corteza cerebral. Entonces la persona queda con un anticonvulsivante, que esto fue lo que pasó con la presidenta y el doctor Manes con muy buen criterio lo indicó. Él indicó el ácido valproico, que es una medicación que no solamente previene contra las convulsiones, sino que altera también la timia, es decir, el humor, el ánimo de la persona. Y la persona está entonces más calma, más tranquila, tanto es así que esta medicación se utiliza, por ejemplo, en algunos trastornos bipolares, cosa que la presidenta no tiene, me apresuro a decir. Sí, sí, sí. Pero, digamos, tiene un comportamiento ciclotímico notable. Todo esto, después esto generó en algún momento, allá por junio, julio, una revisión, porque el valproato tiene dos consecuencias entre tantas otras. Primero, produce aumento de peso, cosa que a la presidenta le molestó, y después puede producir una alteración de los glóbulos blancos. Y esto obligó a un cambio de medicación, pero durante todo este tiempo, durante un año más o menos, la presidenta estuvo con esta medicación. Y obviamente, si vos recordás, el año tuvo al comienzo a la presidenta recluida en un cuadro... Claro. Cuando decían que no leía los diarios, que no hacía nada. Totalmente, ¿no es cierto? Y después se la vio con, yo diría, un buen ánimo. Esta furia no la veíamos hace tiempo. Ha reverdecido y es posible que tenga que ver, entre otras cosas, ¿no es cierto?, con que el periodo de un año para esa medicación haya terminado. ¿El equipo médico que la atiende es consciente de esto? ¿La está tratando para esto? Mira, bueno, el doctor Manes ya dejó el caso, obviamente, quiero marcarlo, ¿no? Sí, Una vez sí. que terminó el aspecto agudo. La unidad médica presidencial representa un problema. Representa un problema porque la unidad médica presidencial, el tema del temor a la presidenta pesa mucho. Pesa mucho y la personalidad de la presidenta ha complicado mucho lo que ha sido toda la historia médica de la presidenta durante el poder. Ha presentado episodios como casi ningún otro presidente pensó en esa cuantía. Así que es una paciente que desde ese punto de vista es difícil. De lo que yo sé, durante el tiempo que el doctor Manes estuvo a cargo del caso, él trabajó intensamente todo este tema de los cambios de humor y demás. Incluso hubo algún psicólogo que trabajó fuertemente para tratar de ver cómo Cristina, porque de lo que me cuentan las fuentes, en algún momento Cristina reconoció este tema de su personalidad explosiva, que complicaba mucho, inclusive su relación con los ministros dentro del gobierno. Durante el tiempo que el doctor Manes estuvo en el caso, hubo un psicólogo que estuvo trabajando fuertemente con ella y que por supuesto se encontró con una paciente dispuesta a colaborar, pero difícil. Cuando por la enfermedad que sea, o por personalidad, o por características de la personalidad, uno se boicotea a sí mismo y Sí, no por jode a supuesto. nadie. Ahora, ¿el boicot que Cristina puede hacerse a sí misma es un boicot que también puede hacernos a todos de alguna manera? Bueno, voy a poner algunos ejemplos concretos para que veamos estas cosas, porque, te repito, más allá de la polémica... Porque a veces te pregunto esto porque a veces da la sensación de que hace cosas que vos decís, ¿por qué está haciendo esto? O sea, ¿por qué va a Nueva York a hablar bien de Bin Laden? Sí, claro. A donde el tipo mató 3.000 personas. ¿Por qué duda de los atentados de ISIS en el lugar a donde decapitaron a los periodistas americanos, digamos? Forma parte de esto que el síndrome de Uris a veces da, que esto que vos te crees que sos el centro de la historia y que la historia pasa por vos y que vos sos el que interpretás las cosas de la historia, ¿no es cierto? Por eso cuando yo hablo de estas características, inmediatamente las asemejo a los hechos de la realidad, ¿no es cierto? Para que veamos si esto que estamos hablando tiene visos de contacto. Este es un punto. Cuando la presidenta dice, bueno, la realidad es como yo creo que es, y no la que me cuenta. Ejemplo, la inflación. Durante mucho tiempo la presidenta negó la inflación. Sí, claro. Ejemplo. Bueno, aún hoy. Aún hoy. Caso concreto. El otro día, la presidenta, ¿qué dice en su discurso que usted da afuera? La economía está bien. Sí, sí. Otro de los temas, cuando la presidenta cree que su juicio es el correcto y no consulta. No consulta porque ¿para qué me voy a consultar? Voy a poner un ejemplo clarísimo, ¿no? Vudú. Si hubiera consultado, poder a toda y además costa. si hubiera consultado seguramente alguien le hubiera dicho, mire, muchos no lo lo hubieran elija, dicho, Vudú. sáquelo, Mire, o no lo tenga deje, cuidado con esto. Cuando el pensamiento del otro no cuenta y es obviamente tomado, yo te diría casi despectivamente y despreciativamente, porque no es el pensamiento que vos tenés en este momento, aun cuando sea la realidad. Fábrega.
Fábrega tiene ese diálogo famoso con Kicillof cuando le dice, no le mientas a la presidenta, y la presidenta cree que el pensamiento del otro, como es discrepante con el de ella, es el equivocado. Entonces, ¿qué es lo que marco? Y por eso se estudia como mal del poder y por eso tiene este nivel hoy de presencia y de consideración médico, político, que genera esta controversia. Porque hay un correlato entre las conductas y los hechos. Voy a llevarlo a otro campo porque a lo mejor alguien dice, bueno, ¿y Cristina es la única? No, en el mundo está estudiado. Cuando George Bush dijo, yo represento el pensamiento de Dios y voy a ir a Irak. Síndrome de Ubris. Claro, sí, claro, se cree claro. que es el origen y la némesis del mundo. Lo que quiero marcar, y esto por eso va a tu pregunta muy concreta con los ejemplos, es que esto tiene consecuencias después en lo que un gobernante hace, cuyas consecuencias después se transmiten a la sociedad. Es siempre un gusto verte, gracias. Gracias, Jorge, a vos. Bueno, empieza PPT, dale.